voy a comenzar una serie nueva sobre el Sermón del Monte. Y ha pasado esta semana estudiando y estoy contento de haber estudiado, pero me está dando cuenta que tengo que aprender todavía muchas cosas. Y espero al final de esa serie de prédicas que va a haber un cambio en mí, porque todavía hay cosas en mi vida que deben ser cambiadas por la palabra de Dios. Pero pensando en este sermón que quiere comenzar esta serie, una serie sobre el carácter de un ciudadano del reino de Dios y la conducta, creo que es importante de tener una introducción a este sermón. Entonces, hoy no voy a tocar tanto el sermón de monte, sino darle una orientación para que en la próxima vez que entramos, Mateo 5, vamos a estar preparados y tener un entendimiento más claro. Entonces es necesario de comprender todo el escenario antes de ir a ver las varias partes. Necesitamos estudiar el contexto en que se encuentra este sermón antes de tratar de entender el contenido de este sermón. En el Antiguo Testamento tenemos muchas promesas hechas, promesas que iba a venir a una Mesías, promesas cómo va a ser la situación del pueblo de Israel. Entonces, muchas promesas en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento lo que encontramos es las promesas cumplidas. Entonces, vamos a ver en este libro de Mateo promesas cumplidas. Profecía, de hecho, en el Antiguo Testamento que en Jesús está completo. Mateo es uno de los 4 evangelios. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son 4 evangelios de Jesús. Y podemos hacer que son 4 puntos de vista de quién es Jesús. Tenemos el punto de vista de Mateo, el punto de vista de Marcos, el punto de vista de Lucas y Juan. Porque vamos a ver en el Mateo que Mateo presenta a Jesús como el rey soberano. El libro de Mateo está enfocado a los judíos. Entonces los judíos estaban esperando el Mesías. Estaban entendiendo que iba a venir un rey de Israel. Entonces Mateo tiene su carta con un propósito específico para hablar de este rey y mostrar que Jesús es el rey y es el Mesías. Entonces Marcos es el libro más corto de los 4 evangelios, quizás el primero que fue escrito, pero Marcos tiene un enfoque de Jesús como el siervo sufriente. Marcos a lo mejor está escribiendo el testimonio de Pedro. Marcos era el discípulo de Pedro y lo que entendemos que mucho de lo que está escrito en el libro de Marcos son las palabras de Pedro, lo que Pedro había enseñado a Marcos sobre Jesús. Está enfocado a los gentiles, no tanto los judíos, sino los gentiles, y quizá el versículo clave en Marcos, es Marcos 10, 45, que dice, el Señor no vino, Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida para muchos. Entonces, en el transcurso del libro, muestra cómo Jesús es un siervo. Lucas, el tema es el Hijo del Hombre. Y lo que podemos ver del libro de Lucas es que fue médico, pero también uno que escribía las historias. Y él quería mostrar que Jesús no solamente era rey, pero era humano. Entonces, en el libro de Lucas podemos ver que Jesús es realmente un ser humano. Jesús es el nuevo Adán, con un enfoque sobre los detalles. Entonces, quiero ver
cosas específicas de Jesús, busca en el libro de Lucas. Pero interesante, el libro de Juan tiene enfoque que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Juan quiere mostrar la divinidad de Jesús. Entonces comienza con Juan 1:1. En el principio fue el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Juan quiere mostrar que Jesús es Dios. En el transcurso del libro de Lucas, de Juan va a hablar de 7 milagros. A través de 7 milagros y los 7 yo soy, Juan va a mostrar que Jesús es Dios. Y al final del libro, en Juan 20:23, dice que esta cosa he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepáis que Jesús es Dios. Entonces, cada evangelio tiene su propósito. Entonces, cuando vemos el libro de Mateo, no vamos a ver todo de Dios, de Jesús, sino vamos a ver el propósito de Mateo en escribir este libro. Si leemos a Mateo 5, 6 y 7, no vamos a encontrar la palabra Sermón de Monte. ¿De dónde viene este título? Bueno, podemos ver en la historia de la iglesia del obispo Agustín, es conocido por poner el título el Sermón de Monte. Entonces, pudimos ver que este obispo famoso de Hipona tuvo un cambio radical. Es conocido por la confesión de Agustín, pero es quien puso el nombre de Sermón del Monte. Y quiero decir que el libro de Mateo no es una carta escrita a la congregación, como el libro de Timoteo, como Romanos, como Corintios. El Evangelio está escrito a todas las personas, a todo el mundo. Es una señal sobre quién es Jesús y qué hace. No es una biografía completa, sino tiene un propósito específico. Pero los 4 evangelios, todos incluyen la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Es interesante que Mateo, después de la introducción, tenía el libro dividido en 5 partes. Tiene 5 divisiones. Y quiero mostrarle algo interesante. Acompáñenme a Mateo 7, 20, Mateo 7, 28. Entonces, al final de cada sección, termine con estas palabras. 7, 28. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, este es el final de Mateo, del Sermón del Monte. Si vamos a 11:1:1, dice, cuando Jesús terminó a dar las instrucciones a los 12. Entonces vea que ya terminó otra sección. En Mateo 13:53 dice, cuando Jesús terminó a cantar estas parábolas, terminó otra sección. Y Mateo 19:1 tiene la terminación de otra sección, cuando Jesús acabó de decir estas cosas. Y al final, 26:1, que dice, después de exponer todas estas cosas. Entonces, Mateo está bien organizado. Algunos piensan que quizás está pensando que Moisés dio la ley en el Antiguo Testamento en libros, y puede ser que esos son los 5 libros puestos. Cada libro tiene su propósito. Pero lo que vamos a estudiar en esta serie es la primera sección, que está titulado El Sermón del Monte. Entonces quiero invitarle a acompañarme en la lectura
de esa instrucción que quiero leer hoy, de Mateo 4, de 12 a 25. Mateo 4. Espero que esta va a servir a nosotros como una introducción a este sermón. Acompáñame en la lectura. Cuando Jesús oyó que había encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y fue a vivir en Capernaum, que está junto al lado de la región de Zabulón y Neftalí, para cumplir los dichos por la profeta Isaías. Está mostrando promesa cumplida, que dice, versículo 15, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar y otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles, de pueblo que habita en la oscuridad, ha visto un gran luz sobre los que viven en densas tinieblas, la luz ha respondido. Es el versículo de Isaías 9, 1 y 2. Entonces está mostrando que entre el pueblo ha salido una luz. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntese porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminamos junto al mar de Galileo, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y otro Andrés. Estaba echando el red al lago, pues eran pescadores. Venga, sígueme, dijo Jesús, y los haré pescadores del hombre. Mucho más adelante, dice así, no dice al instante, dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaba con su padre en una barca remediando sus redes. Jesús lo llamó y ellos dejaron un mes después. No. Ellas dejaron enseguida el barco y a su padre y lo siguieron. Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas del reino de Dios y sanando todas enfermedades, dolencias entre la gente. Su fama se extendió a toda Siria y los llevaba todos los padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los demoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba completamente todo. Lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado de Jordán. Oremos. Señor, gracias por estas palabras. Gracias que pudimos entender que estas palabras son inspiradas por Dios, escritas por Mateo, pero tiene propósito para nosotros. Espero, Señor, hoy que me va a usar y me va a dar palabras para mostrar quién está hablando a quién. Que pudimos ver nuevamente el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que bajó del cielo para ser el verbo entre nosotros, para comunicar a nosotros su plan de extender su reino. Señor, nuestra imagen de Cristo es muy débil, no es como debe ser, entonces use este mensaje de hoy, Señor, para ayudarnos a entender quién está hablando y quién merece ser seguido. En nombre de Jesús pedimos amén. Yo quiero enfocarme en dos palabras en esta prédica. La palabra que dijo Jesús a los discípulos: sígueme, sígueme. Quiero preguntarles, ¿a quién está siguiendo? Preguntando a su esposa, colega de trabajo, vecinos, a preguntarles, ¿a quién está siguiendo esta persona? ¿Cuál sería la respuesta de ellos? Yo creo que debemos preguntarnos, ¿a quién estamos siguiendo? La riqueza, ser famoso. ¿Hay evidencia en nuestra vida que realmente estamos siguiendo a Jesús? Como estos discípulos dejaron todo enseguida.
Entonces, para ayudarnos a entender esa palabra, sígueme, yo creo que es importante de pensar en la palabra me. Sígueme. Me refiere a quién? A Jesús. Entonces, yo creo que los primeros 4 capítulos de Mateo nos da una buena orientación de quién es Jesús. ¿Quién es este Rey de Reyes y Señor de Señor? ¿Quién es esta persona con quien nosotros cantamos esta tarde? Acompáñame a Mateo capítulo 1, versículo 1. Hay algo aquí interesante, que dice así, habla genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es interesante ahí que Mateo comienza con la genealogía del rey. Y que dice aquí, genealogía de Jesús, Jesucristo. Es importante entender quién es Jesucristo. Jesús viene de una palabra semejante a la palabra Josué. Y la palabra Josué significa el Señor es mi salvación. Entonces estaba claro que Jacobo fue usado a llevar el pueblo de Dios hacia la tierra de promesa. Hay muchas similitudes entre Josué y Jesús. Realmente no hay nada malo escrito en la Biblia sobre Josué. No tenemos, de mi conocimiento, un error de su parte. Fue alguien, un siervo usado por Dios para llevar el pueblo hacia la tierra de promesa. Y Jesús es quien va a llevar a nosotros, abrir el camino y pagar el precio para llevar a nosotros al verdadero reino de Dios. Entonces, entender quién es Jesús, su nombre significa el Salvador. Pero importante también es de la parte Cristo. No es su apellido, sino algo que significa quién es. Entonces, la palabra Cristo viene de la palabra Mesías. También significa ungido. Entonces, vemos aquí que Jesús es el Mesías proclamando en el Antiguo Testamento. Entonces, Mateo, escribiendo a los gentiles, a los judíos, de principio está diciendo, Jesús es el Mesías. Te voy a mostrar en este libro cómo Jesús cumplió toda la profecía de ese Mesías. Pero también dice que es hijo de David. Importante que el rey David era una persona muy importante por el pueblo. Y acompáñame un momentico a 2 Samuel 7, versículo 12. 2 Samuel 7, 12, que dice, cuando tu vida llega a fin y vaya a descansar entre tu antepasado, yo pondré en tu trono a uno de tus propios descendientes y afirmar su reino. Será quien construirá mi casa en mi honor, y yo afirmé tu trono real para siempre. Versículo 16. Y tu casa y tu reino durará para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Entonces, la promesa en el Antiguo Testamento es que el reino de David, de su semilla, iba a salir uno a tu trono. Está diciendo, Jesús es el hijo de David. Y el trono de este hijo se van a durar para siempre y toda la eternidad. El reino de Jesús nunca va a terminar. Pero es interesante también que dice hijo de Abraham. Todos los judíos siempre tenían esa filiación con Abraham. Y una cosa creo que se puede notar en Génesis capítulo 12, versículo 3, que la promesa de Abraham dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que maldigan. Por medio de ti será bendecido todas las familias de la tierra. Una promesa del Antiguo Testamento a Abraham que de su semilla todas las naciones será bendecido.
Y Mateo está mostrando, aquí está. A esta persona es quien va a bendecir todo el mundo por lo que van a hacer para nosotros. Interesante aquí en capítulo 1, para mostrarle qué tipo de rey tenemos. Vas a encontrar el nombre de 5 mujeres. Muchas personas creen que el papel de mujer en la iglesia no es importante, que porque solamente a pastores, pero yo creo que es una señal aquí que Dios importa mujeres, que tiene papel importante. Y está incluido 5 de ellos en la genealogía. Normalmente no incluye mujeres, pero Mateo quería incluir los nombres de 5 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth, la esposa de Urias, Betsabé, y también María. Personas distintas, personas que no tenían un pasado perfecto, pero yo creo que es para mostrar que Dios, en su plan, pueden tomar personas de varias clases. Se pueden usar personas con problemas. No todo en esta genealogía son cristianos, pero Dios puede usar todo para bien. Capítulo 2. Vemos profecías cumplidas. Fuimos a ver aquí en Mateo 2 el nacimiento de Jesús. Ve aquí, dice en versículo 2 del capítulo 2, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron los magos. Vimos levantado su estrella y hemos venido a adorarle. Aquí tenemos reyes de otro país que sabía de la profecía, que vio la luz y vino a adorar al rey. Desde su infancia estaba siendo adorado. Entonces, desde su infancia está reconocido como un rey. Interesante que más adelante, versículo 15, que dice, de Egipto llamé a mis hijos. Interesante como Jesús estaba en Egipto igual al pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue llamado de Egipto para la tierra de promesa, y Jesús también salió de Egipto. Muchas cosas semejantes entre Jesús y el pueblo. En capítulo 3 tenemos la historia de Juan Bautista y comienza a la predicación. Versículo 2 decía, arrepiéntese porque el reino de los cielos está cerca. Juan era quien presentaba a Jesús. Jesús fue bautizado por Juan Bautista. En capítulo 2, perdón, en capítulo 3, podemos ver en versículos 17, hasta mismo Dios habla. Y un voz desde el cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Entonces, el propio Dios en este capítulo reconoce a Jesús como su hijo. En capítulo 4 vemos el nuevo Adán. Adán en el capítulo 3 de Génesis cayó en pecados, no logró la prueba, pero el mismo serpiente que engañó a Adán y Eva acercó a Jesús. Por 40 días y 40 noches estaba en el desierto. Y Jesús lo enfrentó. Era victorioso. Y ha pasado por pruebas. Y sabe cómo es pasar por pruebas. Sabe cómo es ser atacado por Satanás. No sabemos todos los detalles de ese 40 días. Pero tenemos un rey que fue probado. Cuando yo estaba en la universidad, estaba tratando de meterme en una de las fraternidades y quería ser parte de ese grupo, entonces tuvo que pasar por varias pruebas. Y no voy a contar a todos aquí en el púlpito, pero tuvo que pasar algunas pruebas para que pueda entrar. Pero tenemos un rey que pasó todas sus pruebas. Yo no pasé todas mis pruebas.
Y cada vez que no pasé, tuvo que aguantar un golpetazo así. Es otra cosa. Realmente no tiene nada que hacer con. Pero lo que tiene que ser es que Jesús probó la prueba. Salió bien aprobado. Listo para confiar 100%. Cuatro 17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntese porque el reino del cielo está cerca. Entonces, quiero ir un momentico a la profecía de esto, en el versículo 16, quiero ver la profecía cumplida en Isaías 4, Isaías 9, de 1 a 2. Y dice en versículo 1 de Isaías 9, a pesar de todo, no habrá más penumbra para que los estuvo angustiada. En el pasado Dios humilla la tierra de Zabalón y la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos en el camino del mar y a otro lado de Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que viven en densas tinieblas, la luz ha respondido. Entonces Jesús vino para ser el luz del mundo. Entonces, cuando hablamos de sígueme, yo creo que es importante de entender a quién estamos siguiendo. Estamos siguiendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, que de su nacimiento y toda su vida fueron preparados para ser el reino. Ahora regresamos a la otra palabra, siguen. Jesús dijo, sígueme. Entonces, creo que es importante de ver en versículo 17 que el primer paso para seguir a Jesús es tenemos que estar dispuestos de arrepentirnos. Lo que quiere ser seguidor de Cristo tiene que entender que está en el camino incorrecto, que estaba siendo guiado por sus propios intereses, por el rey de este mundo. El primer paso para entrar al reino de Dios y para seguir ese Señor Jesús es de arrepentirse. Este quiere decir reconocer que tú estás equivocado, a reconocer que ya no basta vivir por uno mismo, sino que tiene que dar una vuelta. Antes que uno amaba los pecados, ahora uno odia los pecados. Y va a hacer todo posible de dejar los pecados. Una manera de mostrar que ha sido arrepentido es de mostrar eso siendo bautizado públicamente. Entonces nosotros estamos preparando a unas personas para pronto ser bautizados y para ellos esta va a ser una declaración que han arrepentido de su vida vieja, que han nacido de nuevo y ahora quiere seguir a Jesús. Entonces Jesús está claro, él quiere extender su reino, pero necesita tener una calidad de personas para ser parte de su reino. Tiene que ser gente arrepentida. El mismo lo que predicaba Juan Bautista, también predicaba Jesús. El mismo mensaje, arrepentirse. ¿Qué hicieron los discípulos cuando Jesús los llamó a seguir? Pues tengo que terminar mi estudio. Disculpa, todavía hay siembras que tengo que cuidar. Bueno, todavía tenemos mucho pescado que tenemos que limpiar y llevar a vender. No. Es interesante que dejaron todo a seguir a Jesús. ¿Cómo es que ellos pudieran dejar todo así, ching? Quizá un día podemos explicarles. Ellos pueden decirnos. Me imagino que ellos habían esperado el reino de Dios. Ellos siendo judíos, sabía que venía un Mesías. Pero Jesús, siendo Dios soberano, sabía a quién estaba llamando. Sabía el plan de Dios para Pedro, el plan de Andrés, el plan de Juan y Santiago. Es interesante, de los cuatro,
que llama en este capítulo, 3 de ellos van a ser sus amigos íntimos, Pedro, Juan y Santiago. Los llamé a ellos y ellos dejaron todo. Para seguir a Jesús tenemos que estar dispuestos a dejar atrás nuestras comodidades. Él tenía la seguridad de un trabajo con su padre, tenía barcos, sabía cómo pescar, estaba entrando un campo totalmente nuevo. Cuando seguimos a Jesús, nuestras comodidades y certezas de este mundo ya no son nuestras preocupaciones. Los discípulos están dispuestos de dejar atrás su vida de pescadores y comenzar algo nuevo. Y cosa interesante aquí, que los discípulos no eligieron a seguir a Jesús, sino fue Jesús que llamó a ellos. Fue a Pedro y Andrés y dijo, sígueme. En aquel tiempo los discípulos siempre buscaban un rabí y decían, bueno, quiero estar bajo su tutoría. Me permite ser enseñado por ti. Así era la costumbre. Pero Jesús está haciendo un cambio. Él está buscando a quien quiere ser parte de sus discípulos. Es interesante que en el Antiguo Testamento podemos ver Noé no buscó a Dios, sino Dios buscó a Noé. Abraham no buscó a Dios, sino Dios buscó a Abraham. Moisés había salido corriendo, pero Dios lo buscó. David estaba atiendo las ovejas, era más pequeño de su familia, pero Dios lo buscó. Dios es quien nos busca. Dios es quien nos llama. Él es quien nos elige. Mira lo que dice Juan 15, 16. Juan 15, 16. No me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Nosotros no seguimos a Jesús, Él nos busca, nos llama. Y espero hoy, a través de la predicación, a través de la lectura en tu casa, a través de la testimonio de algunos familiares, Dios puede ser llamando a uno de nosotros hoy. Quiere que sea un discípulo de Jesús. Estamos dispuestos de dejar todo para seguir a Jesús. Interesante aquí que Dios no solamente toma iniciativa, sino también proporciona el poder. No dice, Señor, voy a salir y pescar hombres. No, Jesús dice, sígueme y yo haré pescadores de hombres. Jesús está diciendo, bueno, sígueme y yo voy a dar el poder de hacer pescadores de hombres. Nosotros, si hemos sido llamados por Dios para seguirle, tenemos que entender que nosotros no podemos pescar hombres. Tiene que ser Dios. Dios es quien abre los ojos. Dios a través del Espíritu Santo es quien da entendimiento. Dios va a dar a los discípulos el poder para ser seguidores, pescadores de hombres. Yo creo que es importante el sermón del monte, porque una manera en que Dios va a preparar a estos discípulos es enseñarles. Va a explicar a ellos, en la primera parte de Mateo 5, cuál es el carácter de un seguidor de Cristo. ¿Cuál es el carácter de un ciudadano del Rey de Cielos? Y el resto de predicación se va a mostrar. Si tu carácter está así, así va a ser
su conducta. Entonces Jesús nos llama a ser discípulos, pero no está contando que vamos a hacer nuestra propia fuerza, sino Él va a hacer su obra entre nosotros. Él va a usar la palabra predicada, Él va a usar su iglesia para prepararnos. Pero tenemos que entender que Dios es quien llama y Dios va a hacer la obra de pescar hombres. Pero nos llama, sígueme. Tenemos que estar dispuestos de ser obedientes. Tenemos que estar dispuestos de hacer lo que él manda. Y vamos a ver eso más adelante. Él no dice ir a pescar para hombres. Dice, yo haré pescadores de hombres. Promete ser una obra transformadora en nuestras vidas para que podamos difundir el mensaje del reino a todo mundo. Mira lo que Jesús puede hacer con 4 hombres, con 12 discípulos. El mundo no es igual hoy por los 12 discípulos. Pescadores, gente que vive en el campo, gente que a lo mejor no ha tenido mucha educación, gente con prejuicios, pero Jesús tenía la capacidad de tomar cualquier persona, enseñarles y prepararles para ser pescadores de hombres. Es lo que dice el versículo 23 en adelante. Jesús corría toda Galilea, enseñando en la sinagoga, anunciando las buenas nuevas del reino. Y sanaba toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió a toda Siria y llevaba todo lo que padecían de diversas enfermedades, lo que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los eléctricos, los paralíticos, y los sanaba. Jesús tenía los discípulos a su lado. Estaba mirando el rey del cielo, predicando las buenas nuevas, invitando a gente a arrepentirse y para mostrar que lo que él decía es la verdad, que tocaba vidas, que lo sanaba. Los discípulos pudieran ver el poder de Dios en su Hijo Jesucristo. Es algo real, eso no es una fantasía. Jesús sí vino y sanó mucha gente. Es algo real. Tenemos que creer que lo que dice la palabra es cierto. Que toda persona que tocó a Jesús fue sanado. No solamente estaba interesado en las necesidades mentales, sino en las cosas físicas. Vemos un Dios, un rey, que enseñaba, pero al mismo tiempo estaba preocupado por la salud de su pueblo. Y siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región, el otro lado de Jordán. En conclusión, interesante, en el libro de Mateo, hay 2 respuestas positivas en este libro de la enseñanza de Jesús. Y ninguno de ellos fueron judíos, sino gentiles. Podemos ver en Mateo 8, el centurión romano, que llevó a su niña, a su siervo para ser sanado, y dijo, nada más diga Señor la palabra. Confía completamente. Sabía con quién estaba hablando. Y decía, solamente diga la palabra. Y la mujer cananea en Mateo 15 estaba bien claro quién es Jesús. Y dice, bueno, hasta los perros comen de la miseria abajo de la mesa. El Señor, tú eres capaz de hacer muchos milagros con las tonterías que caen de su mesa. 2 personas que confiaban y tenían una creencia correcta de con quién está hablando aquí el rey. ¿Cómo está manejando toda esta enseñanza de hoy? ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo está manejando toda esa enseñanza sobre Jesús siendo el Rey de Reyes
y invitado a nosotros de seguirles. Hay gente igual a los líderes judíos que rechazaba totalmente a Jesús. No quería nada con él. Y hoy en día tenemos personas en Madrid, en todo el mundo, que no quieren nada de Jesús. Pero igual, había muchas multitudes que eran oyentes, observadores casual de Jesús. Quiere escucharle. Quiere escuchar las buenas nuevas. Pero no estaba dispuesto a hacer un compromiso. Y había los discípulos que estaban dispuestos de seguirle incondicionalmente. Fue llamado y enseguida lo dejaron todos para seguir a Jesús. ¿En qué categoría encuentras hoy? ¿Nada con Jesús? ¿O solamente está interesado en escucharle? Interesante todo ese libro, ¿qué significa? Espero que todos nosotros estamos dispuestos a decir, Señor, quiero seguirte. Tú me estás llamando y enseguida quiero responder positivamente. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra y gracias por esa oportunidad de leer el libro de Mateo y ver unas señales de cómo es nuestro rey, cómo es el rey debajo del cielo, que fue a la cruz de Calvario, que estaba dispuesto de llamar pobre gente para seguirle. Señor, gracias que tú puedes tomar un Pedro, un Andrés, un Ruth, un María, un Tamar y usarle en el plan de tu reino. Y Señor, si tú estás llamando a alguien hoy, ayúdales a abrir sus corazones, haga el trabajo entre ellos, para que puedan tener ese gozo de nacer de nuevo. Señor, nosotros en esta iglesia queremos extender su reino, pero entendemos que no podemos, es la obra tuya. Pero tú nos estás invitando a seguirte y es tú que van a hacernos pescadores de hombres. Gracias por aceptar personas pobres como nosotros. Gracias, Señor, que tú puedes hacer maravillas con la persona que está dispuesto de dar su vida. Recuérdanos, Señor, que el primer paso de reconocer que somos pecadores, que tenemos que arrepentir y reconocer que tú eres el Señor, tú es quien merece ser seguido. Para ti sea la honra y gloria. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.